Todos los proyectos enfrentan momentos difíciles, pero ¿cuándo dejamos de tener un problema y pasamos a estar en crisis? ¿Y qué hacer cuando todo parece irse cuesta abajo? Hola, soy Mike, tu amigo el consultor constructor, el anfitrión de un espacio en donde hablamos sin rodeos de cómo detectar una crisis en obra y qué decisiones pueden marcar la diferencia entre el fracaso o una recuperación realista y oportuna. ¿Qué es una crisis en proyectos de construcción? Creo yo que casi todos los proyectos tienen crisis y están derivados. Por ello, vamos a platicar acerca de qué es lo que podemos hacer para recuperar el rumbo que tienen proyectos que ya tienen unos márgenes de desviación importantes y difíciles. No es fácil, pero siempre hay un camino en donde puede salir el sol cuando tenemos un proyecto de este tipo. Hay que recordar que no todos los proyectos son iguales, y tampoco las recomendaciones, aunque sean muy generales, pueden ser iguales o pueden dar la mejor orientación, pero a veces puede llegar a ser mucho más complicado cuando no se tienen claros estos puntos. Aprovecho para decirte que hoy quiero recordarte que este podcast es tu espacio y quiero invitarte a que si alguien tiene alguna inquietud en relación con este tema, nos contacte para implementar alguna recomendación más personalizada. Hay que tener siempre la guía de un asesor profesional. Todos los proyectos tienen cambios, ajustes, problemas. Pero cuando el costo se dispara, el programa se retrasa o el equipo se rompe, ya no hablamos de un problema, sino de una crisis. Lo supe cuando ya no dormía tranquilo por culpa del proyecto. Ahí entendí que ya habíamos cruzado la línea. ¿Cuáles son los factores que llevan un proyecto a tener sobrecostos y retrasos? En mi experiencia, yo he visto que menos de uno de cada 10 proyectos tienen análisis de riesgos. Y la verdad es algo que a veces no comprendo muy bien, porque si realmente estamos invirtiendo mucho dinero, tanto dueño como contratista, para llevar a cabo un proyecto, y no tenemos un análisis de riesgos, parece que no sabemos si estamos pisando en tierra firme o si hay algo que hacer o no para que podamos tener mejores resultados. Factores que indican que el proyecto ya está en crisis. Primero, tenemos un factor de costo o digamos una señal de advertencia. Es cuando tenemos un incremento en el presupuesto total del proyecto. Digamos desviaciones de costos superiores a cantidades entre 5 y 10%. Y esa es una señal de precaución, no de que ya el proyecto se puede volver complicado, pero presta atención porque cuando ya determinamos que el presupuesto o el total para completar el proyecto termina más alto de lo tolerable, el proyecto está en crisis, ya está mal y requiere intervención inmediata en ese momento. Pero Mike, son unos cuantos días que tengo un 5% de desviación y creo que lo puedo negociar con el cliente. Bueno, ya tenemos una señal de advertencia cuando el pronóstico de determinación no es aceptable. Para el cliente, cuando el reporte de avance indica que el proyecto está parado, ya estamos con un proyecto en crisis. Uno de estos factores es el de costo del programa de obra, es suficiente para decir que el proyecto está en crisis. Otro factor es cuando tenemos un número de órdenes de cambio mayores a lo que esperamos. Y sí, todos los proyectos van a cambiar, todos los proyectos tienen cambios, todos van a tener alguna vez una situación en particular y va a ser necesario que hagamos boletines, que hagamos órdenes de cambio, que hagamos ciertas cosas, pero cuando esto está excediendo los valores que nosotros esperamos, ya tenemos pues una situación donde hay que observar con más cuidado. En cambio, cuando tenemos un número importante de cambios pendientes por confirmar por el cliente o el cliente no responde a decisiones clave del proyecto, ya también tenemos una situación difícil, una situación de crisis en el proyecto. Otro de los puntos también importantes como factor del equipo de proyecto es cuando tenemos fricciones y costos de poder. Es decir, donde ya me beneficia más a mí llevar agua a mi molino que al de los demás dentro de la misma organización o hay desinterés notable en los resultados del proyecto. Definitivamente ya tenemos una advertencia. Otro factor de equipo es cuando todos trabajan tiempo extra, pero no parece haber avance. Cuando todos nos estamos desgastando más, ya sabes, que vamos los sábados y los domingos, que vamos todos los días y pues ahí no podemos verlo. Ahora también otro punto es cuando la relación del equipo es mala, cuando se culpan unos a otros y la comunicación pues se ha perdido. También es un factor que puede llevar el proyecto al desastre. También cuando se vive un ambiente de trabajo tenso, pues eso nos hace que también el proyecto ya sea más difícil y la moral del equipo se vuelve muy baja. Ese es un tema importante, colega.
Cuando todo el mundo ya bajó los brazos, cuando todo el mundo dice, pues ni modo, pues no alcanzamos, a ver qué sucede, a ver quién toma una decisión, para que como magia esto pueda recuperarse. Y saben que la magia aquí no existe, pero sí existen las acciones que debemos considerar cuando estamos por llegar a un proyecto en crisis. También tenemos el factor de calidad. Un descuido importante en temas de calidad y el asunto con la calidad, muchachos, es lo que ocasionan retrasos y sobrecostos. Algunos puntos a mencionar en breve. Retrasos no negociables en el cronograma. Órdenes de cambio excesivas o no respondidas. Problemas serios en la comunicación del equipo. Retrabajos, quejas de calidad y baja moral. ¿Y entonces, Mike, se puede recuperar un proyecto en crisis? No siempre vale la pena salvar lo que ya está perdido, pero hay veces que sí, y ahí cada minuto cuenta. Dependerá del costo frente a la penalización o el daño reputacional. Vamos a ponerlo claro. Si el costo de la penalización es menor de lo que te costaría meter más personal, más recursos, más esfuerzo, entonces lo sensato, aunque suene fuerte, es asumir la penalización, porque hay proyectos que, aunque les pongas más gente, más tiempo y más dinero, ya no se van a recuperar. Claro, esto no aplica a todos los casos. Hay contratos que no te permiten ni siquiera pensar en abandonar. Pero cuando sí tienes esa opción, el punto de partida para decidir debe ser claro. Dinero. ¿Cuánto me cuesta seguir y cuánto me cuesta detenerme? Y aunque a veces lo financiero diga una cosa, también está lo intangible. La reputación, la confianza, la imagen que dejas como profesional o empresa. Así que hay que evaluar el costo económico, pero también el costo reputacional de decir, no salimos, porque a veces el proyecto no solo se desvió, se fue al barranco. Si el rescate cuesta menos que el castigo, hay que actuar. Si no, quizá hay que tomar decisiones más duras. ¿Cómo hacer un plan de recuperación? No siempre es el líder del proyecto el problema. Cambiarlo puede ser peor si no se ataca la causa raíz. Un proyecto en crisis no se arregla con buena voluntad ni con presión. Requiere proceso metódico, estratégico y sobre todo realista. Aquí te presento los 5 pasos clave para armar un plan de recuperación efectivo. 1. Diagnóstico honesto y sin filtros. Usa herramientas como análisis causa-raíz, matriz de riesgos, entrevistas al equipo o auditorías técnicas. Este paso es incómodo, pero necesario. Antes de plantear soluciones, hay que saber exactamente qué está mal. 2. Redefinir objetivos y tiempos con base en la nueva realidad. Ya no puedes seguir con el plan original si el contexto cambió. Hay que ajustar la línea base y poner objetivos alcanzables, medibles y con márgenes realistas. Esto incluye renegociar con clientes, contratistas o proveedores cuando sea necesario. No olvides que seguir forzando el cronograma original solo prolonga la crisis. 3. Diseñar un nuevo programa con enfoque en producción real. Olvídate de programaciones ideales. Este nuevo plan debe considerar cosas más humanas y realistas como capacidad real de las cuadrillas. Aquí es donde las metodologías como Last Planner System marcan la diferencia. Se trata de programar solo lo construible, no lo deseado. 4. Reunificar al equipo y recuperar la comunicación. Una crisis fragmenta. Cada área empieza a defenderse en vez de colaborar. El plan de recuperación debe incluir acciones para alinear nuevamente al equipo. Un equipo bien informado reacciona mejor. Uno confundido solo sobrevive. 5. Monitorear como si el proyecto dependiera de ello, porque sí depende. El nuevo plan no es la solución, es un punto de partida. Requiere seguimiento diario, técnico y humano. Usa indicadores clave. Y algo muy importante, evalúa también el clima de equipo. A veces el indicador del éxito es que la gente vuelva a creer en el proyecto. Aquí te dejo una lista rápida de buenas prácticas para rescatar un proyecto. Junta diaria con bitácora y responsabilidades claras. Ubicar físicamente al equipo en un mismo espacio. Eliminar distracciones como los celulares en campo. Usar las Planner System para flujo continuo. Elevar la moral del equipo, no solo exigirles más. Un proyecto en crisis no necesita héroes, necesita estructura, escucha y liderazgo real. Toma un segundo y reflexiona. Identifica la causa raíz antes de moverte. Decide con datos si vale la pena rescatar el proyecto.
Pide ayuda externa si ya no ves salida. Y sobre todo, comunica, escucha y reconstruye con propósito. ¿Tu proyecto huele a crisis? Este episodio puede ser justo el punto de partida que necesitas. Dale play cuantas veces lo creas necesario, pero también no olvides que el consultor constructor puede ayudarte. Solo búscanos en nuestras redes sociales. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de volver a construir. Gracias por ser parte de este cambio. Nos escucharemos la próxima semana con una ronda de invitados de lujo. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete, activa las notificaciones y sigamos en contacto. Yo soy Mike, tu amigo el consultor constructor, y la obra donde decidimos construir mejor ya es tu casa. Nos escuchamos pronto. Saludos y mucho éxito.